Las lecturas de este domingo 11º del tiempo ordinario, hermanos, son como esos platos sustanciosos que el Señor nos ofrece cada vez que nos invita a la mesa de la Eucaristía. La primera lectura nos presenta a Moisés, que es llamado por Dios en la montaña, y le dice Dios: así dirás a la casa de Jacob, y esto anunciarás a los hijos de Israel. Es decir, la predicación no es la ocurrencia del sacerdote, no es el conjunto de unos conocimientos que ha aprendido en el seminario, sino que la predicación es fruto de lo que ha escuchado en la oración, de lo que Dios quiere comunicar a su pueblo. Y por eso, el sacerdote ha de preguntarse: Señor, ¿qué es lo que quieres decirle hoy a tu pueblo? Y ser fiel a esa palabra. La segunda lectura es una declaración del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Dios nos demostró su amor en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto tenemos que contemplar, hermanos, este amor que Dios nos tiene, siendo como somos, pecadores, infieles a su amor? Y sin embargo Él no deja de amarnos. Y en el Evangelio hoy descubrimos dos rasgos de Jesucristo. En primer lugar, la misericordia, y en segundo lugar, el poder. Viendo Jesús a las muchedumbres, se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Es el corazón misericordioso de Cristo. Y en segundo lugar, el poder. A los 12 los envió Jesús con estas instrucciones: id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos, curad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a los leprosos, arrojad demonios. La compasión de Cristo, hermanos, no es lástima, sino el amor que llega a esta tierra para quitar la obra del mal en el corazón de los hombres. Por tanto, podemos concluir de estas palabras que todo sacerdote que se digne tener un corazón compasivo se sienta en el confesionario a escuchar y perdonar los pecados de los penitentes. Por el contrario, el sacerdote que no se sienta en el confesionario, que justifica que no puede porque tiene muchas cosas que hacer, quiere decir que no está manifestando tener ese corazón compasivo. Cuentan del santo cura de Ars, un sacerdote que fue enviado por el obispo a un pueblo al que no quería ir nadie, porque era un pueblo nada religioso. La gente no iba a misa, era un pueblo pagano. Pero este sacerdote, en lugar de quejarse, en lugar de amargarse, ¿qué hizo? Se puso a hacer lo que tenía que hacer como sacerdote. Se levantaba temprano y abría el templo, y allí estaba orando por su pueblo. Celebraba la misa todos los días, aunque durante mucho tiempo no le viniera nadie. Se sentaba en el confesionario esperando a los penitentes. Y después de un tiempo la gente empezó a acercarse a la iglesia. Los penitentes se acercaban porque se había extendido su fama de santidad. Y tanto se había extendido su fama de santidad que hasta de los pueblos cercanos
venían a confesarse con el santo cura de Ars. En poco tiempo había colas largas de gente que quería confesar con él. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermanos? Que hemos de saber aplicar esta palabra de Dios a cada uno de nosotros. Pues que cuando un sacerdote hace lo que tiene que hacer, es decir, cuando vive como sacerdote y actúa como sacerdote, la gente se acerca a Dios, el pueblo se transforma. Por el contrario, cuando el sacerdote vive como uno más del mundo, se va de fiesta, de bares, de discoteca, la gente no solo no se acerca a Dios, sino que se separa más todavía de su amor y de sus sacramentos. A veces la gente encasilla a los sacerdotes diciendo: este cura sí que es un cura guay, porque se va con los jóvenes, de copas, va a las discotecas. En cambio, este otro cura es muy antiguo, porque apenas se le ve en los asuntos del mundo. La experiencia nos dice que cuando una persona realmente necesita abrir su conciencia y su corazón, cuando necesita un consejo para la situación que está pasando, normalmente no va al cura que decimos moderno, sino que va al cura que siempre está donde tiene que estar. De los sacerdotes santos apenas vemos en sus biografías que hayan estado como otro más de este mundo, sino que han sido personas entregadas de lleno a su sacerdocio, a predicar, a visitar a los enfermos, a confesar, a estar disponibles para escuchar y aconsejar a los fieles, a estar cerca de los pobres. Como diría el Papa Francisco, huelen a oveja, porque caminan con su pueblo. Jesús es compasivo y Jesús también es poderoso. Y el poder se manifiesta en su autoridad, es decir, en decir bien a lo que está bien y en decir mal a lo que está mal. A veces pensamos que la compasión es dejar correr el mal y no llamar a las cosas por su nombre. Si Cristo dijo: lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, pues esto es lo que tiene que predicar la Iglesia, así no le guste a mucha gente. Si Cristo dijo: no solo te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, hablando respecto del perdón, pues eso tiene que predicar la Iglesia, aunque a muchos no le guste escuchar que estamos llamados a perdonar siempre. Si Cristo dijo: el que no come la carne del Hijo del Hombre y no bebe su sangre, no tiene vida, pues eso mismo tiene que predicar la Iglesia, hermanos, aunque a muchos no les guste. Si Cristo dijo: cada vez que lo hicisteis o no lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis o no lo hicisteis conmigo, y unos irán a la vida eterna y otros irán al castigo eterno, pues eso es lo que tiene que predicar la Iglesia, aunque a muchos no les guste este lenguaje. Es decir, hermanos, la Iglesia tiene que ser misericordiosa como Cristo y tiene que decir bien al bien y mal al mal. Compasión y autoridad. Las dos cosas se unen en la sabiduría. La sabiduría es la que nos ayuda a discernir de qué manera va la misericordia y de qué manera va la autoridad. Y estos tres, misericordia, autoridad y sabiduría, son los tres grandes atributos de Dios, nos enseña Catalina de Siena. Ella dice que es propio de Dios Padre manifestar el poder, es propio de Dios Hijo revelar la sabiduría, y es propio de Dios Espíritu manifestar la misericordia. Es decir, a imagen de la Trinidad, nosotros también, de acuerdo con nuestras responsabilidades en la Iglesia y en la sociedad, tenemos que servir y ayudar a los más pequeños para que en ellos también se refleje
la imagen de Dios. Feliz